Muy buen día, amantes de la literatura y del pensamiento. Espero se encuentren fenomenalmente. Vamos a continuar con nuestro análisis y lectura de algunos fragmentos de la primera parte y el capítulo tercero de Los Hermanos Karamazov. No solo estas partes, aunque son introductorias y nos van dejando como pinceladas, porque recuerden que este es un artista, este nos está dando poco a poco pinceladas del rostro humano. Entender de ahí por qué las pasiones, por qué los vacíos, por qué las sombras o todo ese peso que van a tener los personajes. Y en eso este autor es fenomenal, ¿no? Entonces, pasa el tiempo después de su primer matrimonio y Fyodor Karamazov, pues tiene que ir a hacer negocios y nos dice que tiene que ir a hacer negocios con un judío, busca embelezarlo, obtener sus favores para pues tener más riqueza a partir de los negocios que va a realizar con él. Pero en ese viaje se encuentra con una joven llamada Sofía Ivanovna. Ahora, Sofía no solo le lleva bastante edad, en este caso Fyodor, sino que además, pues ella nos narra que tiene ese tipo de ojos que no podía deshacerse de ellos Fyodor, que no podía dejar de contemplar. Y además, pues hay algo, este tipo de personajes, como de Fyodor, saben ver, saben leer, ven que hay algo en esas personas, quizá ni siquiera sea consciente, pero ve en ella algo que es de una categoría que podemos llamar que era una joven huérfana. No tuvo a su padre desde muy temprana edad y después se nos narra que fue adoptada por una benefactora, la cual era una viuda de un gobernador, por tanto tenía dinero, pero que esta gobernadora lo hizo relativamente o bastantemente mal, porque empezó a exigirle demasiado como si de la exigencia pudiera surgir el amor, sin recibir, por tanto, de Sofía ningún agradecimiento, porque Sofía pensaba que solamente era exigencia, 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 a tal punto que para Sofía su vida se volvió insoportable e intolerable, y nos narra el cuento que un buen día decidió colgar una cuerda e intentar quitarse la vida. O ir a saludar a San Pedro, ir a saludar a Cepillín, o a algún santo ruso que por ahí tuviera en su mente. No lo logra y por tanto pues termina condenada, ella dice, a ese hastío y esa vida tan insufrible de la cual estaba pasando. Ella contaba con 16 años. Es decir, te estamos hablando también de una Rusia donde la infancia parece ser que todavía no tiene mucho lugar, o apenas es un concepto naciente en la Rusia de Dostoyevsky. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Sofía? Esto es interesantísimo. Ella llega a la conclusión o llega a la realización que pues no puede quedarse en la casa en la que se encuentra. Por tanto, tiene que salir de ella. Para ella no es vida esa que está viviendo. Y como pasa con muchos jóvenes, siempre piensan que un mal es mejor solo por no ser conocido, ¿no? Por no conocerlo. But the marriage, aquí nos dice este texto, but the marriage took place in another province. Ella se va a otra provincia y se casa para que su madre, que tenía lana, no supiera nada. Su madre adoptiva. And in any case, what could a 16-year-old girl possibly make of it all? Beyond realizing that she would be better off throwing herself in the river than staying with her benefactress. Preferible aventarse al río y ahogarse que estar con su benefactora. And so the poor thing exchanged benefactress for benefactor. Y así ella intercambió benefactriz por benefactor. Es decir, uno por otro, pero su situación de dependencia, de subordinación, continuaba siendo la misma, o iba a continuar siendo la misma. En esta ocasión, algo que le atraía demasiado a Fyodor Karamazov, estos pequeños ojos inocentes, nos dice el texto, me cortaron como una navaja y me dejaron ahí pasmado. He would say later on with a loathsome snigger that was all his own. As a matter of fact, in a profligate like him, this could simply have been a lustful attraction. Muy probablemente solamente era su lujuria hablando, que quería simplemente poseer. Having received no dowry money, no recibió dote, porque acuérdense que se casaron en una provincia, ella queriendo huir de su casa, se van a una provincia y se casan, por tanto no hay dote.
Y esto tiene algo totalmente perverso en esta relación, y es que Fyodor Pavlovich, es decir, Fyodor Karamazov, lost no time on empty ceremonies with his spouse, and exploiting the fact that she was, in a manner of speaking, guilty in his regard, and that he had practically taken her from the rope, and exploiting what was more, her phenomenal humility and meekness, trod underfoot the most basic conjugal proprieties. El salvaje de Karamazov o el salvaje de Fyodor se aprovecha de algo. Yo te salvé. Soy el héroe. ¿Te das cuenta? Al pensar que la ha salvado, entonces se aprovecha de ella. Está aprovechándose ese sentimiento de culpa, de debitud, de que ella le debe algo. Yo te salvé casi del cadalso, es decir, de quedar ahí colgada con una cuerda. Me debes. Y entonces eso le daba autoridad de explotar lo más humilde y la mínima decencia del matrimonio. A lo cual Fyodor, pues no solo se aprovecha de ella y después la deja embarazada, sino que también tiene pues sus relaciones con cuanta persona se le atraviese, orgías, alcoholismo, vida salvaje en la casa, y no le importa. Además, después la va a criticar fuertemente, porque va a llegar a la afirmación de que ella era una wailer. Wailer es como una gritona, histérica, neurénica, es decir, de esas que no se pueden contener y que no tienen raciocinio. Claro, ¿cómo va a tenerlo? Viene de un infierno para pasar a otro, ¿te das cuenta? Es una salvajada. Y sin embargo, él la va a juzgar fuertemente. Escuchando que ella estaba enferma y que le sucedía demasiadas cosas, eso lo escucha, digamos, su madre adoptiva, en lugar de buscar ayudarla, sabiendo por lenguas que su esposo la trata terrible, que le pone el cuerno, que la juzga por ser histérica, por no tener control, digamos, por si poco fuera, su madre adoptiva lo único que dice es que eso se lo merece ella por su ingratitud. Acuérdense que el amor de estorgeo, el amor familiar tiene eso. Como es un amor que se da al final de cabo sin esperar nada a cambio, tus papás te dieron todo sin esperar nada a cambio, los míos así lo hicieron, es un amor que suele suponer que no hay que hacer nada por merecerlo. Me quieren porque son mis padres, o si yo llego a tener hijos los voy a querer porque son mis hijos, y ya. Y al suponer que no se debe hacer nada, es muy fácil caer en la ingratitud, en el resentimiento, porque al final del día somos humanos, ¿no? Y en esto cae la madre adoptiva de Sofía. Ella piensa, yo le di todo, le di casa, la adopté, etcétera, y me paga con esa ingratitud. Es irse a casar con el primer holgazán pelafustán que se encontró, y entonces la juzga fuertemente como que eso es lo que se merece. Ahora, ella, tiempo después, 3 meses después, muere, y pues bueno, esto al final del día no se nos dice tal cual por qué muere, pero bueno, podemos suponernos un sinfín de cosas. A lo mejor sí logró con la cuerda, a lo mejor no, a lo mejor una enfermedad. Al final del día no nos lo narra. Lo que es cierto es que muere, y al final del día le dicen a Fyodor que ella ha muerto, y él pues, simplemente sigue alcoholizándose. Va la madre adoptiva y, claro, va y le toca a Fyodor en su puerta y lo encuentra, por supuesto, borracho, alcoholizado. Y entonces, vaya, en este caso, ¿qué es lo que hace la madre de Sofía? No hace sino darle 2 cachetadas a Fyodor. Se mete, ve que a los niños, porque aparte tuvo 2 hijos, Sofía con Fyodor, quienes van a ser Iván, que va a ser el del medio, y Alexei, que va a ser el menor. Y ve que a los hijos los está cuidando, digamos, pues ahora sí que el Grigori, quien es el vasallo o el siervo de Fyodor. Todavía en esta Rusia de la época apenas empezaba la igualdad y la liberación de los siervos, en un tipo de vida semifeudal, en donde la tierra te daba propiedad no solo de la tierra, sino de las personas que estaban en esa tierra, y por tanto disponer un tanto de sus vidas, de su trabajo, etcétera, ¿no? No tan salvaje como a veces queremos simbolizarlo, pero sí tan salvaje como para no querer regresar a ese tipo de organizaciones. Ahora, aquí llega y le dice la ex esposa del gobernador, la viuda del gobernador, y le dice, I don't care what you say, you're an idle dunderhead. The general's widow cried to him as she drove off.
eres un simple papanatas, no eres un flojo, holgazán, etcétera. Le da las dos cachetadas, cosa que después Fiodor, porque es la eterna víctima, le encanta ser víctima, le va a presumir a todo el pueblo que llegó y le dio dos cachetadas, pobre de mí. Y entonces toma a los hijos, a lo cual Grigori agradece que los haya tomado porque sabe que no van a tener una buena vida quedándose en la casa con Fiodor. Ella le da otra cachetada a Grigori por no haberlos cuidado bien y por estar sucios, se los lleva, pero no mucho tiempo después muere la viuda del gobernador y entonces un familiar de ella, Jefim Petrovich, él se hace cargo de los niños y es lo más cercano que van a conocer a la calidad de educación y a la calidad de que alguien les importe Iván y Alexei. Fuera de Jefim, después no van a tener ese cariño o ese amor familiar y pues su vida va a transcurrir de esa manera. A tal punto de que Iván siempre se va a preguntar y va a tener esta sensación de estar siempre en un lugar donde no es su familia, donde no es recibido, donde tiene que hacer cosas para ser bien merecido. Como por ejemplo estudiar mucho, es decir, tengo que merecer el amor, porque para estos hijos tienen que hacer algo para merecer, ¿no? Nadie los ha querido solo por ser ellos mismos. Y eso va a pesar muchísimo en estos hermanos. No se diga en Dimitri, que ya llegaremos a los excesos a los que llega. Pero vean lo siguiente, Iván se desarrolla bastante bien, llega a un grado donde Jeffin le reconoce quien lo llega a querer, o más cercano a querer, le reconoce que es bastante inteligente y como un genio, invierte en su educación a tal punto que está destinado a ir a la universidad. Tiempo después muere Jeffin, quiere ir a la universidad y por eso así que el dinero que le dejó su abuela para estudiar, porque su abuela les dejó dinero tanto a Alexei como a Iván para estudiar, pues ya ese dinero está, digamos, atorado en trámites burocráticos de la Rusia de la época y tiene que vivir a duras penas durante 2 años en lo que está haciendo sus estudios, lo cual habla bien de Iván, porque lo pone a prueba y la incomodidad siempre nos hace crecer. Y en este caso Iván lo hace crecer muchísimo, porque encuentra que él puede escribir y encuentra la fuerza de su pluma escribiendo para el periódico de la zona. Y escribe sobre cosas que no son el lugar común. Todo el mundo quiere hacer traducciones de Francia en la Rusia de la época porque alaban a Francia y consideran a Rusia inferior. Algo así como México con el gringo, con Europa, o como quien quieras. Pero ahí, entonces, ¿qué es lo que hace Iván? Reconocer las historias cotidianas del pueblo ruso y eso le gana lectores y tiempo después inclusive se avienta una nota haciendo este análisis de la cuestión eclesiastial que está sucediendo en Rusia, en donde se cuestiona sobre la igualdad al separar a los siervos de sus amos y de la tierra y de la igualdad que tenía que surgir en esa tierra y gana notoriedad, aunque después lo tachan de a loco y de tonto y por tanto él decide separarse un tanto de ese reconocimiento. Ahora eso habla bien de Iván. ¿Cuántos estudiantes no dicen que tienen que hacer algo y lo único que hacen es ser copiadores de lo que alguien más ha hecho, como por ejemplo Europa? Aquí en este país pasa lo mismo que Rusia, es decir, nos entendemos muchísimo, somos muy parecidos, excepto por la invasión de Ucrania, definitivamente. Es cierto, no, sí es cierto, pero excepto por esa salvajada, en cuanto a carácter somos relativamente parecidos. Quizá igual en cuanto a corrupción, quizá en cuanto a disponer de las vidas humanas a lo salvaje, pero bueno, es otro tema. Ahora, vean que algo que llama la atención es cómo, vean, voy a leer este pequeño fragmento, porque describe muy bien Iván. Speaking quite generally, it was strange that a young man so proud, so learned, and possessed of such apparent caution should suddenly present himself on the doorstep of such a disgraceful household, to such a father, who had all his life ignored, neglected, and forgotten him, and who, even though he would not on any account have parted with money, not even if his sons had asked him for it, had nevertheless lived all his life in fear that his sons, Ivan and Alexei, might one day come and do just that. ¿Quién se iba a imaginar que una persona tan íntegra como Iván, trabajando ya, buscando recibir la herencia que sí le toca por parte de su abuela, saliendo adelante, un buen día iba a llegar a tocar a la puerta de un padre que nunca dio nada por él, que nunca le dejó, nunca se preocupó si seguía vivo, si tenía que comer, y sin embargo va y le toca la puerta, y al parecer por dinero, y le ocasiona esa pesadilla que tenía, la pesadilla de Fiodor, que un día le iban a reclamar dinero a sus hijos, no si estaban bien, si estaban con vida, sino que le iban a reclamar lo que él siempre atesoró,
que fue el billete, la pasta, la marmaja, la plata, la platica, dependiendo si vienes de Latinoamérica o donde vengas, porque ya he visto que por ahí me escuchan también en Argentina y en otros lados. Un gusto saludarlos siempre por allá, definitivamente. Y bueno, vean que llega a pedir eso, pero lo interesante es que no lo hace por él, lo está haciendo por el hermano mayor Dimitri, que recién conoce en este momento que estamos narrando. Ya después veremos por qué le está echando el paro al carnal, el paro al hermano, le está ayudando al hermano. Sin embargo, algo que sí es notorio y que llama la atención es que no se llevan mal Iván y Fiodor, padre e hijo. De hecho, hasta el padre, siendo un alcohólico y teniendo toda esta despilfarratez y buscando siempre relaciones sexuales, se contiene bastante con Iván. Inclusive limita sus comentarios y parece ser que inclusive tiene más decoro en su forma de ser cuando él está presente. Ahora, Iván también lo que busca es siempre lidiar y evitar el roce entre el hermano mayor, Dimitri, y Fiodor. Estos sí se llevan de la patada, estos sí se agarran, pero con todo. ¿Y qué es lo que aprendió el hermano de en medio, es decir, Iván? Hacer lo que llamamos, el término al menos en inglés es pleaser, o alguien que busca siempre, digamos, satisfacer a los demás. Alguien que busca satisfacer a los demás es porque no puede tolerar el conflicto entre otras personas, aunque él no lo haya ocasionado, porque siempre piensa que es su responsabilidad. Está acostumbrado a que no es volteado a ver, entonces está acostumbrado a no hacer ruido para no ser volteado a ver, a no decir quiero para no incomodar a los demás. Por tanto, no puede tolerar que haya incomodidad o que haya ruido. Está acostumbrado a pasar desapercibido. Y este es nuestro Iván. Es una persona inteligente y sin embargo, pues un pleaser, alguien que no quiere incomodar, alguien que se acostumbró a que tiene que escribir, a que tiene que ser inteligente para llamar la atención y para tener valía. Y pues bueno, con esto terminamos este capítulo tercero. El siguiente capítulo será sobre el tercer hijo llamado Alyosha. Que pasen un excelente día, siempre un gusto encontrarlos por acá. Por ahí si estás leyendo el libro y estás encontrando estos análisis interesantes, no dejes de, bueno, recomendar el canal, definitivamente. Te lo agradecemos yo y los Karamazov, Bratsia Karamazov. Y también, pues, deja tu comentario. Que pases un excelente día.